canten con gozo, coros celestiales, resuenen los cielos con su adoración. Gloria a Cristo, gloria en las alturas, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. ¿Dónde nació Jesús? Vamos a ver. No se confundan con la pregunta. ¿Dónde nació Jesús el lugar? Hace poco evaluamos esto. ¿Dónde nació Jesús el lugar geográficamente hablando? En Belén. Muy bien, en Belén. Ahora, ¿en qué lugar lo colocaron? ¿Dónde? En un pesebre. ¿Alguien tiene la voluntad, la amabilidad de explicar que, por favor no lo hagan todos, solo uno, qué era o qué significa pesebre? ¿Qué era el pesebre? David. ¿Sabían los hermanos, los compañeros y compañeras qué era el pesebre? ¿Sabían ustedes qué era el pesebre? Porque siempre, antes de que entremos a la época del fin de año, diciembre, siempre se habla del pesebre. Pero fíjense que mucha gente ignora qué era el pesebre o qué es, porque actualmente es algo que se utiliza, sobre todo en la parte de la ganadería. Y creo que también los que tienen sus ovejas u otros animalitos en casa. Y el pesebre era una cajita como de madera. Alguien me dijo en uno de estos días que es como esas cosas que se elaboran de PVC, de tubo, de tubería, pero amplia, donde comen las vacas. ¿Verdad? Bueno. Otra pregunta. ¿Dónde creció Jesús? Excelente, desde el 10, aunque no lo tengo, no. La última pregunta. ¿Cómo y por qué murió Jesús? ¿Cómo y por qué murió Jesús? Murió crucificado y murió por nuestros pecados. Muy bien. Ahora voy a leer unos versículos de la palabra de Dios para poder compartirles. Por eso le dije a Gloria que tuviera la amabilidad, ¿verdad?, de tomar asiento y sentarse un rato. Sí, porque vamos a aprovechar. Hoy es prácticamente el último día, ¿verdad? Entonces hoy sí tengo tiempo. Ya no lo voy a hacer la carrera, porque dirán ustedes, pastor, pero tenemos que ir a hacer esto y lo otro. No, ustedes en otras cosas tienen mucha oportunidad de estar sentaditos. Bien, voy a leer los versículos en el Antiguo Testamento del profeta Isaías. Quiero leer el profeta Isaías y les confieso de mi corazón que estoy completamente sorprendido con respecto a lo que en esta mañana les quiero compartir. ¿Y saben por qué? Porque dirán ustedes, el pastor Maldonado, porque él es pastor, porque estudió en un seminario, porque lee la Biblia cada día, él sabe mucho de la Biblia. Pero quiero decirles que hay muchas cosas que todavía las estoy aprendiendo cada día. No lo sé todo. Y si ustedes me prestan atención, si no están jugando con el reloj, eso lo pueden hacer allá en su casa. Ahí se pueden estar todo el día, si es posible, metiéndole el dedito ahí al botoncito del reloj, enseñando qué tipo de reloj son. Por favor, guarden reverencia.
Entonces esta mañana yo quiero compartirles una verdad que me ha dejado sorprendido y que yo alabo al Señor. ¿Saben por qué? Porque ahorita estamos en una época que hay bastante confusión. Es más, no critico, no censuro, no condeno y no voy a hablar en mal de aquellas personas que cuando llega este tiempo, cuando ya se acerca diciembre, comienzan a decir que esto de la Navidad, que esto es del diablo, que esto... Oigan, se han atrevido a decir esto. Pero igual, quiero aclararles que yo no vengo aquí para poder contradecir ni atacar a estas personas. Yo respeto su opinión. Cada quien puede emitir un criterio de algo que cree. Pero el problema es que nosotros a veces no ponemos atención al mensaje de la Biblia. Y la Biblia es muy contundente en hablarnos de este tema, ¿verdad? Que yo quiero compartirles. Isaías capítulo 7, versículo 1 en adelante. Por favor, presten atención. Voy midiendo el tiempo porque yo sé que tengo un tiempito y que Dios me permita poder resumir este tema. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 7. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Oigan esto, se nos habla de la tentativa de asedio a un pueblo que estaba dividido, que se partió en dos pedazos. Por aquí me van a auxiliar, permiso, porque yo quiero utilizar una imagen del mapa de Israel, pero no en el tiempo cuando Israel era una nación consolidada en un solo reino, sino en el tiempo cuando Israel se dividió en dos partes. Estaba el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Ustedes van a entender eso, ¿verdad? Espero que podamos tener esa imagen ahí. Pero entiendan esto. Encontramos a Israel dividido. ¿Por qué se dividió Israel? Porque pecó. Y sobre todo, ¿quién lo hizo pecar o quién falló? Sus gobernantes. Y el pueblo en sí pecó, falló. Entonces, la nación perdió la fuerza. La nación perdió la solidez. Ya no estaban invocando al verdadero Dios. Ya no estaban sirviendo al Dios verdadero. Entonces tenían más fragilidad y eran más accesibles para el asedio de los enemigos. Eso sucede cuando ustedes y yo nos alejamos de Dios. Cuando una persona está lejos de Dios, aún en sus estudios, fracasa. Pero aquellos que nos acercamos a Dios, aún en nuestros estudios, Dios nos bendice y nos ayuda y nos honra porque le buscamos a Él. No necesitamos andar haciendo, bueno, no quiero sacar mi cara, ¿verdad? Pero cuando uno se aleja de Dios, necesita cláusulas prorrogativas en el tiempo para poder evaluar la materia. Y yo no felicito a los que se pecan, pero les animo para que cambien de actitud y busquen al verdadero, busquen a Cristo. Y Él nos ayuda. Edith me va a ayudar aquí para que ustedes entiendan lo que les estoy mencionando. Israel se partió. ¿Y por qué quiero enfocar esto? Porque esto también habla al futuro en aquel tiempo. Nos habla al futuro de que esto que se profetizó tenía peso y no tenemos que dejar que Satanás venga a robarnos la bendición, no digo de celebrar, sino de regocijarnos con una tremenda y gran verdad que aconteció en aquellos días. Y lo voy a remontar al tiempo cuando Jesús vino a este mundo. Bueno, lo estamos tratando de una forma potente, vamos a ver, porque yo quiero que ustedes entiendan esto. Ustedes de repente no tienen una idea ni de dónde está ubicado Israel. Lamentablemente no se documenta, pero también quiero que ustedes puedan saber esto. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Listo. Gracias. Fíjense bien.
Israel en el norte, el reino de Israel en el norte, ahí estaba ubicado lo que es Betel, Jericó, Samaria. Pero Israel en el sur, Judá, el reino se dividió Israel en dos partes. Ahí estaba la ciudad gloriosa de Jerusalén. Y algo interesante, ahí estaba Edom, Laquis, Perseba, pero ahí estaba Jerusalén. Y voy a enfocarme en esto. Entonces, había una tentativa de asedio contra el reino del sur, porque fíjense, hasta enemigos se habían convertido, Israel en el norte e Israel en el sur, porque uno era más paganos que otro, pero al final los dos se hicieron también paganos, buscando adorar a otros dioses. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? El rey de Siria, en una alianza, hicieron alianza con el rey del norte. Eso es lo que leí hace un momento, miren, esto es lo que leí, que ustedes también escucharon. El rey acá era el que estaba reinando en el reino del norte, en Israel, perdón, en Judá. Y el rey del norte, la parte de arriba que ustedes ven, hizo alianza con el rey de Siria, que se llamaba Rezín. Estos dos se unieron y dijeron: vamos a ir a Jerusalén y la vamos a destruir por completo. Y vamos a asediar y vamos a sacar todo y vamos a tener subyugado al rey Acaz. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que los habitantes del reino de Judá sintieron miedo, como el miedo que ustedes pueden sentir yo cuando alguien nos dice que viene alguien a buscarnos para matarnos. Y sintieron miedo, y estaban temblando, miedo, tenían mucho miedo. Entonces, el Todopoderoso, el que nosotros adoramos, el Dios Todopoderoso, le dio a Isaías un mensaje. Y dice el verso 2: y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria será confederado con Efraín, que significaba el reino del norte, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías, presten mucha atención por favor: sal ahora al encuentro de Acab, tú y Searjasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la delante del lavador, y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de Pisón que humean, o sea, los dos reyes. Miren cómo los compara Dios en ese momento y le dice al profeta Isaías: esos dos cabos de Pisón, esos pedazos de Pisón, no le tengan miedo, dice el Señor, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remarías. Ha acordado maligno consejo contra ti el Sirio, con Efraín y con el hijo de Remarías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por ella al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. En otras palabras, Dios le dice al reino del norte, acá donde está Jerusalén: no tengan miedo, porque yo los voy a ayudar a ustedes. Si esos dos pisones vienen contra ustedes, yo los voy a ayudar. Entonces el pueblo tomó confianza. Pero ¿saben lo que más me sorprende? Y eso es lo que tiene relación esta mañana a lo que estamos realizando. Luego de que Dios le da la noticia, dice: yo voy a pelear por ustedes. El verso 8 del capítulo 7 les dice: porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Rezín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo, o sea, el reino del norte. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remarías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acab el rey, diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acab: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Y
Y aquí viene la sorprendente profecía. Es por esa razón que yo entiendo de que nosotros tenemos que saber cómo nos gozamos en la época que está por iniciar en el mes de diciembre. Pero no podemos dejar de alabar y bendecir al Rey. ¿Quién es el Rey? Entonces le dice el profeta, por tanto, porque acá no quería señal, como con una humildad presumida, no quería señal el rey del norte. Bueno, estoy señalando ahí, no quería señal. Entonces le dice el profeta, por tanto el Señor mismo dará señal, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Eso es lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros. Aleluya. Brevemente quiero resumirles esto que les acabo de leer. Jesucristo, desde el pesebre a la cruz. Ya estamos para entrar al mes de diciembre. Y en cuanto más nos acercamos al día, comúnmente todos los años nosotros tenemos ese regocijo. No se sabe cuándo, la fecha exacta, yo se lo puedo confirmar. No se sabe cuándo. Yo no puedo afirmar que fue en diciembre, que fue en enero, marzo, abril, mayo, junio, julio. No se sabe. No hay una exactitud, pero a razón de que esto fue una profecía que se diera en el pasado y que saben que fue utilizada para demostrarle a un pueblo que Dios les iba a dar libertad, que Dios nos iba a ayudar contra el enemigo, que Dios nos iba a sacar de ese temor que tenían. A mí me dejó completamente sorprendido cuando estoy leyendo esto y lo estoy entendiendo realmente. El tiempo de la Navidad es de mucho gozo. Navidad significa, es una palabra que viene de natividad, nacimiento. Nacimiento. No tiene un entorno, como algunos lo pronuncian, satánico. Y algunos dicen, no, es que eso es del diablo. Bueno, ¿cómo vamos nosotros a decir que cuando habla de que el Señor vino a este mundo, cómo vamos a sacar de la Biblia estas verdades? ¿Saben quién sí quiere sacarlas de la Biblia? Es el diablo mismo, porque él no quiere que usted sepa nada de Jesucristo, pero que sí sepa de él. Que Dios lo reprenda. Pero nosotros sí. Recuerden en una de los aspectos que hablábamos en la clase de Biblia, que sabemos más del nacimiento de Jesús que el mismo nacimiento de nosotros. Porque sabemos dónde nació, en Belén. Sabemos dónde creció, Nazaret, Jesús de Nazaret. Y sabemos dónde murió, en Jerusalén. Pero no se quedó ahí, sabemos dónde está. Y está en su trono, está sentado en su trono. Él es Dios. Jesús nació para ser rey. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? Él es el rey. Él es el rey. Él es el rey. Ustedes no andan aquí de rojo para hacer que los monos canten, como hay por ahí algunas teorías. Ustedes no andan de rojo aquí para que las vacas los persigan. ¿Sabe qué sucede? Que nosotros reconocemos que hay un rey soberano y todopoderoso que se llama Cristo. Háganlo fuerte. ¿Quién es el rey? ¡Aleluya! Perdónenme la emoción. Él es el rey. Entonces, nos acercamos a este tiempo. El nombre de Isaías, el que profetizó esto, que le dijo a Acab, significa Jehová es salvación. Y esto nos indica que el tema de la salvación es importante en el libro de Isaías. El libro de Isaías fue escrito casi 700 años de que Jesús vino a la tierra. Es citado mucho en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios. Ahora veamos por qué el profeta Isaías nos tiene que decir, o qué nos tiene que decir sobre la vida de Jesucristo. Jesucristo vino para morir. Amén. Y murió para salvarnos y salvarme a mí. Jesucristo vino para morir. O sea, Él nació y vino para morir, pero también murió para salvarnos. Gloria a Dios. El nacimiento de Jesús
según el profeta Isaías en el verso 14 y capítulo 9, verso 6, dice: una virgen dará luz. Esa es la señal que le dio el profeta Isaías a Acaz y a un pueblo que estaba con miedo. Tenían miedo. ¿Por qué tenían miedo? ¿Recuerdan lo que acabo de mencionar? El trasfondo histórico de lo que acabo de decir. ¿Por qué tenían miedo? Porque el rey de Siria y el rey del reinado del norte se estaban uniendo para combatir. No sé si ya terminamos, disculpa, Rubén Johanna. Si ya terminamos, pues creo que... gracias por la aclaración. Se unieron para combatir al reino del sur, en Judá. Entonces Dios le da una señal a Isaías y le dice: dile a Acaz que una virgen concebirá. Esa es la señal que le doy. Una virgen concebirá y dará a luz. El contexto del pasaje en el tiempo que fue escrito, el pueblo de Israel estaba dividido, y lo vuelvo a recalcar, en dos partes con dos reyes: Israel en el norte y Judá en el sur. Israel y la nación de Siria fueron a Jerusalén en Judá para combatir contra ella y tomarla. La gente de Jerusalén tenía mucho miedo, pero por medio de Isaías Dios les dijo que no tenían que tener temor, porque no iban a ser derrotados. Dios entonces le dijo que como señal que iban a tener paz, una virgen iba a dar a luz a un hijo, pero estaba hablando del futuro. El nacimiento de Jesús es predicho. Dios, por medio de Isaías, no solamente está hablando al rey Acab y su gente, sino que también estaba diciendo que Jesús iba a nacer por medio de una virgen. El nacimiento de Jesús sería una señal de Dios de que habría salvación y no debe haber temor. Creo que todos conocemos la historia. Y miren el enfoque de este relato. Quiere decir entonces que cuando usted y yo nos unimos para cantar villancicos, sea en diciembre, enero, usted puede hacerlo en cualquier mes del año. Claro, alusivo a la época, ya viene el mes de diciembre, y muchas familias nos reunimos y regocijamos, le damos gracias a Dios, comemos, vamos al templo, adoramos al Señor. No queremos sacar a Cristo, no queremos sacar a Jesús del templo, no queremos sacar a Jesús el mensaje de que Él vino de los templos, no lo queremos sacar porque el diablo se regocija mandándonos a las cantinas, a los jóvenes mandándonos a las fiestas. Nosotros queremos adorar al que vive, queremos adorar al que nació, al que murió para salvarnos. Él es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Miren esto, el contexto de esta historia me llama la atención. ¿Por qué? Porque esa señal era que iban a ser un salvador para ellos, para la región de Judá. Pero nos dice a nosotros en este tiempo que ese Salvador ya nació, ya vino. A su nombre sea la gloria. Su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cristo Jesús es Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Amén. Yo lo creo, 100%. Él es Dios. Él es Dios. Aleluya. Y vino a la tierra para estar con nosotros. ¿Saben por qué la gente ignorante no quiere saber esto? Porque no conciben en su mente que Dios descendió del cielo, dejó su trono y vino a la tierra. Ellos no quieren creer ni entender. Yo sí lo creo, que Dios vino a esta tierra, que Dios anduvo en esta tierra, que Dios nació en esta tierra. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, Dios, porque Jesús es Dios. Cuando Jesús le querían contradecir, algunos se oponían a su divinidad, a su deidad, y él les decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y el Padre somos uno. Él es Dios. No se dejen engañar por esas teorías que andan enseñando de que Cristo no es Dios, porque eso es mentira. Cristo es Dios. Él es Dios. Y era el único que podía salvarnos de nuestros pecados. De ahí no había nadie más. La gloria sea para el Señor. Bajo la dirección del Espíritu Santo, Mateo usa este versículo y pronto termino. En Mateo 1, verso 23, dice así la palabra de Dios:
Mateo 1, versículo 23, dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora que entienden el trasfondo histórico de esta profecía, ¿saben por qué mencioné esta mañana esto? Para que ustedes entiendan el trasfondo histórico de la profecía. ¿Por qué la señal? ¿Por qué se dio la señal? Porque había un pueblo que estaba en peligro de ser destruido por el enemigo. Si hacemos una similitud, ya cuando Jesús nació, que Mateo lo utiliza aquí, y él dice: he aquí una virgen, usando las palabras del profeta Isaías, lo está diciendo para el pueblo en esta dispensación de la gracia, para ustedes y para mí. Cuando una persona está aturdida por el pecado, por la maldad, y en este tiempo va pasando por un templo y escucha esos villancicos preciosos y escucha: al mundo paz, nació Jesús, nació el Salvador. Una persona puede decir: ¿quién me puede salvar? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede quitar todas las cadenas que tengo en mi alma? Al escuchar esto, esa gran verdad, puede encontrar la libertad de sus pecados. Si ustedes han entendido el trasfondo de cuando se dio la profecía a este tiempo actual, se darían cuenta que es un regocijo, es un gozo cuando ustedes pasan a este lugar. Y muchos de los que pasaron no tienen una relación con Cristo, no son salvos y están condenados a las llamas del infierno. Permítanme decirlo con seriedad esto, pero ¿saben qué? Avalaron con sus labios, con su participación artística, que es cierto lo que la Biblia dice, que hay un Salvador y que en Él usted puede encontrar la salvación esta mañana y puede recibir este tiempo de Navidad o de fin de año, como usted lo quiera llamar, con Cristo, pero ya en su corazón, y no en un pesebre, y no en un árbol, no en una luz, no en esto, no, sino en su corazón, como su Salvador. Usted lo puede hacer esta mañana. Sería glorioso que termináramos con una decisión o con muchas decisiones de ustedes, diciendo: pastor,